pasa en el exterior y puntualmente en Estados Unidos? Bueno, Soledad Agüero nos va a actualizar toda esa información que proviene de Estados Unidos, pendientes de lo que va a pasar con este juicio político contra Donald Trump. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Priscila? Sí, ya vamos a estar desmenuzando bien cuál es el proceso que se viene a partir de ahora, pero se veía venir que Donald Trump iba a hacer historia como el primer presidente en Estados Unidos que es sometido a 2 juicios políticos después de la votación que vimos ayer en la Cámara de Representantes. La Cámara Baja, recordemos que tiene mayoría demócrata, y donde votaron a favor de iniciar un nuevo impeachment contra Donald Trump por su papel en el asalto al Capitolio bajo la acusación de incitar a la insurrección. La votación fue 232 votos a favor, 197 en contra, y 10 republicanos votaron a favor del impeachment porque consideran que Donald Trump es un peligro. Y esos 10 votos son la mayor cantidad de votos dentro de un partido contra su presidente. El precedente que teníamos era el juicio político contra Bill Clinton en 1998, donde ahí fueron 5 los demócratas que votaron a favor de iniciar ese proceso. Y si miramos el primer juicio político contra Donald Trump por la trama ucraniana, en esa oportunidad en la Cámara de Representantes no hubo ningún voto demócrata a favor de iniciar el impeachment en su contra. Es distinta la situación, sobre todo porque aquí tiene un peso moral para criticar, por ejemplo, lo que ocurre en otras naciones, lo que ha ocurrido en Bolivia, lo comentábamos, lo que ocurrió en Venezuela o en otros países en donde el poder republicano ha estado cuestionando permanentemente de qué manera estos líderes, sea de derecha o de izquierda, quieren hacerse del poder. Y lo que ocurrió en el Capitolio precisamente es algo muy similar a lo que se ha vivido en otras naciones. Claro. Entonces, si siguen apoyando esta actitud del presidente, después los deja sin capacidad moral para criticar a otras naciones. No, y por eso mismo que tú dices es que a futuro les puede costar caro y se los pueden sacar en cara, decirles, ¿están a favor de la democracia o no? ¿Qué es lo que viene ahora? Es la pregunta que muchos nos hacemos. Sabemos además que Donald Trump había publicado un video después de la votación donde una vez más dice condenar la violencia, pero nunca hace ninguna alusión a este proceso de impeachment. Mientras se estaba desarrollando la votación en la Cámara, también se publicó una declaración desde el equipo de comunicaciones de la presidencia donde se hacía un llamado a no participar de hechos de violencia en la antesala de la juramentación de Joe Biden el próximo 20 de enero. Y ahora el paso que corresponde es mandar estos artículos que se aprobaron ayer al Senado, que va a ser la Cámara que finalmente va a tener que resolver si es que condena o absuelve a Donald Trump. Y ahí también va a ser interesante, Priscila, cuál va a ser la postura que en el Senado van a adoptar los republicanos, sobre todo después de lo que escuchamos ayer por parte de Mitch McConnell, que es el presidente de la mayoría republicana en la Cámara Alta, donde él dijo que no sabe si es que va a votar a favor o en contra, y eso puede ser determinante a la hora de tal vez marcar ahí un punto de quiebre dentro del partido, porque claro, también existen todos estos cuestionamientos que comentábamos recién, pero no hay que olvidar que Donald Trump sigue siendo una figura muy popular dentro del Partido Republicano. Entonces se puede ahí marcar una línea divisoria aún mayor una vez que ya se empiece a discutir el juicio político en el Senado. Claro, abrir esa posibilidad porque su postura, que es determinante como líder de los republicanos. Ahora, es súper relevante saber en qué minuto va a seguir avanzando este impeachment, porque primero es lo que se quiere lograr, el principal objetivo es que él no se pueda repostular al cargo en 4 años más. Pero por otra parte, también realizar este juicio político puede ser contraproducente para el propio presidente electo Joe Biden, quien asuma el 20 de enero va a estar en medio de esta discusión en un Congreso que debe estar concentrado en aprobar, por ejemplo, mecanismos para mejorar la economía, también para enfrentar la crisis del COVID-19 y sobre todo porque tienen que estar ellos pendientes de la aprobación del propio gabinete del presidente Joe Biden. Entonces,
tienen tanto que hacer en los primeros 100 días que probablemente esto se postergue para más adelante. Sí, a ver qué es lo que tenemos claro hasta ahora, de acuerdo a lo que dijo el mismo Mitch McConnell, es que este asunto no se va a tratar antes de que Donald Trump deje la Casa Blanca. Y en esas circunstancias también el Senado, después de que Donald Trump deje la Casa Blanca, va a estar controlado por los demócratas, pero no se sabe todavía bien cuándo podría ocurrir esa votación. Algunos representantes han dicho que posiblemente eso se deje para después de los primeros 100 días de Joe Biden, por lo que tú bien mencionabas, que no quieren obstaculizar la instalación del nuevo gobierno. En un momento Joe Biden había comentado que le gustaría que el mismo 20 de enero se divida el trabajo en el Senado en dos. Hacerlo paralelamente. Hacer que durante las primeras horas después de instalado el nuevo Congreso se empiece a discutir la aprobación de los cargos que han sido nominados por Joe Biden y que después durante la tarde se apruebe el impeachment contra Donald Trump. No está claro si es que se puede hacer algo así. Pero aún así, si es que esto se vota después del 20 de enero, no es tan fácil lograr los votos para condenar a Donald Trump, porque se necesita el apoyo de 2/3 del Senado, a diferencia de la votación que vimos ayer en la Cámara de Representantes, donde ahí se necesitaba una mayoría simple. Y si bien los demócratas van a tener mayoría, esa mayoría es muy estrecha, no alcanza por sí sola para lograr estos 2/3. Por lo tanto, necesitarían también al menos el respaldo de 17 senadores republicanos. Y por ahora hay alrededor de unos 4 o 5 que han dicho que van a votar a favor. ¿Ya han seguido sumando? Porque en principio eran solo 2. Sí, no, ahora son 4 que ya están seguros que sí. Seguramente también Mitt Romney, que ha sido una de las voces más críticas contra Donald Trump y que había votado a favor de uno de los cargos del primer juicio político, también se va a sumar. Hay incertidumbre de cuál va a ser la postura de Mitch McConnell. Eso puede terminar influyendo en el resto de los senadores. Entonces es incierto el panorama que pueda enfrentar esta votación en el Senado y se necesita ahí una condena para realizar después una segunda votación que impida que Donald Trump pueda volver a postular al cargo el año 2024. Claro, es un proceso bien largo, sí, sobre todo porque se llama a probablemente algunas personas que van a tener que ir a argumentar a favor o en contra del presidente o expresidente, en ese caso Donald Trump, y definirlo, pero ya teniendo varios argumentos sobre la mesa. Va a ser muy difícil. Ahora hay mucha incertidumbre también con lo que va a ocurrir el 20 de enero, porque Donald Trump no va a asistir a este cambio de mando. ¿Cómo va a ser la ceremonia? Sí, bueno, por lo pronto lo que tenemos claro es que va a ser una ceremonia bajo estrictas medidas de seguridad. Ya nos han llegado las imágenes de los alrededores del Capitolio, se están instalando vallas, la Guardia Nacional está patrullando con armas en las calles para evitar cualquier episodio que pueda generar todos los problemas. Hay llamados a protestas y además parte del ejército que está durmiendo al interior del Capitolio habla de la amenaza que hay incluso para ese día. Sí, Donald Trump ya ha dicho que no va a asistir. Pero va a ir el vicepresidente. Va a ir Mike Pence, sí. Él sí ya confirmó su asistencia a este evento. Lo que no sabemos es cuál va a ser la agenda de Donald Trump para ese día. Va a ser tan difícil porque además está tan callado, no puede manifestarse en ninguna red social. Además, no, y además de eso, desde que supimos el resultado de la elección, que Donald Trump ha estado bastante ausente de actividades públicas. Puede ser presidente. Lo vimos en Texas hace muy poco, en la primera aparición que vimos desde el 6 de enero, pero vamos a estar ahí muy pendientes con todos los entretelones de lo que ocurra el 20 de enero en la ceremonia de juramentación de Joe Biden. Alrededor de las 2 de la tarde, hora nuestra, y vamos a estar, por supuesto, llevándoles a ustedes toda la información en ese día tan importante. Y vamos ahora hasta Argentina, porque hoy ya entra en vigor la ley que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. En este proyecto que se había aprobado el 30 de diciembre en el Congreso, en un proyecto que había sido impulsado por el presidente Alberto Fernández. Un tremendo triunfo que se anota. Sí, que se espera que se promulgue con un
un acto en el Museo del Bicentenario esta tarde en Buenos Aires, donde hasta ahora en Argentina el aborto solo estaba permitido en caso de violación o peligro para la vida de la madre, según la ley que data de 1921, y con esto Argentina marca un hito porque se convierte en el país más grande de América Latina en que legaliza el aborto. Hasta ahora los ejemplos que tenía era Cuba, Uruguay y Guyana, y ahora se suma Argentina, como tú decías, también con un triunfo que se nota el presidente Alberto Fernández y también el movimiento feminista que desde hace ya un par de años que ha estado manifestándose para que este proyecto salga adelante. Se había discutido primero durante la administración del expresidente Mauricio Macri, quien si bien él no era partidario de la ley de aborto, sí había dado luz verde para discutir este tema en el Congreso. Había avanzado en la Cámara Baja, después el Senado votó en contra, pero después fue el mismo Alberto Fernández quien presenta este proyecto y que finalmente logró ver la luz. Sí, solamente para aclarar un punto, no solamente aborto legal, también es aborto libre y seguro, gratuito, algo muy distinto a lo que se está discutiendo también en nuestro país, que habla de la despenalización del aborto. Pero claro, aquí incluso los sistemas de salud se hacen cargo de llevar a cabo estas interrupciones del embarazo, con la objeción de conciencia para los médicos o para los recintos asistenciales, hospitalarios, las clínicas, pero definitivamente es un tremendo paso que salpica también, por ejemplo, a nuestro país. A otros países de América Latina que han puesto esta discusión sobre la mesa. Hablemos también de la pandemia de COVID-19 porque los expertos de la Organización Mundial de la Salud ya llegaron este jueves a la ciudad de Wuhan, la ciudad donde se detectaron los primeros casos de coronavirus, con el objetivo de ir rastreando y tener alguna idea más clara de cuál fue el origen de esta pandemia. Es un equipo que está formado por científicos de distintas nacionalidades que llegaron en un vuelo desde Singapur y que tuvieron primero que someterse a un test de detección contra el virus y van a tener que pasar 2 semanas en cuarentena antes de iniciar esta investigación. Pero hay 2 miembros de este equipo que se tuvieron que quedar en Singapur porque antes de partir a China dieron positivo al coronavirus y van a tener que someterse todavía a nuevas pruebas. Y es una misión que se espera que esté en China entre unas 5 y 6 semanas, pero ante también las inquietudes que esto pueda generar dentro del gobierno chino, es que los integrantes de esta misión explicaron que aquí el objetivo, más que buscar algún culpable, es poder detectar todas las pistas con el fin de poder reducir el riesgo en el futuro, sabiendo que probablemente podamos ver eventualmente nuevas pandemias y quieren hacerse una idea clara de cuál fue el origen de este virus, donde todavía existen muchas dudas. Hay algunos países donde se han conocido casos de COVID antes de diciembre de 2019, por lo tanto ahí todavía hay muchas interrogantes que faltan por esclarecer. ¿De qué forma este virus pasó, por ejemplo, de los animales a los humanos? ¿De cuáles fueron las condiciones que pudieron haber gatillado eso? Son muchas cosas las que hay que investigar para aprender estas lecciones y estar preparados también para más adelante, porque algo así puede volver a ocurrir. Qué terrible. Muchas gracias. Gracias a ti, Pri, que estés muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hacer una pausa en Mega